Hola, hola, muy buenos días. Hoy es martes 27 de abril del 2021 y saludo a todos, a la directiva del Gimnasio Campestre La Sabana, a los docentes, a los estudiantes, a los padres y a todos los que nos escuchan. Hoy quiero referirme a una escritura que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, desde el verso 2 al 10. Este es un relato maravilloso, impactante, que narra un milagro de Jesús hecho a un esclavo. Ahora, este esclavo estaba muy enfermo, dice, y a punto de morir. Estaba en últimas. Tal vez la ciencia y la medicina de aquel entonces no era como la de hoy. No tenía servicios médicos especializados, no habían respiradores, ni habían unidades de cuidados intensivos. Así que este hombre estaba muy enfermo, en últimas. Y la Escritura dice que este enfermo era esclavo de un centurión o un coronel del ejército o un policía del ejército romano. Y este centurión era muy influyente y amigo de unos ancianos de Israel. Los ancianos de Israel eran hombres respetados en el círculo religioso. Y este coronel o este centurión, este policía, oyó hablar de Jesús. Wow, mire la importancia que tiene hablar de Jesús. Seguramente escuchó del poder, de las maravillas, de las sanidades que hacía Jesús. Entonces este policía, este coronel, le pidió a los ancianos de Israel que le rogaran a Jesús que viniera a su casa y sanara al esclavo. Ahora, los ancianos de Israel van a Jesús y le exponen el caso. Le dice, tenemos a un coronel que es amigo nuestro, que tiene un esclavo que está en últimas. Así que ellos les dicen a Jesús, Él es digno de que le concedas el milagro para su esclavo por 3 razones. Número 1, porque este centurión ama a los esclavos. O sea, la época en que esto sucedió era la época del Imperio Romano, donde esclavizaban a todo el mundo. Entonces, este centurión tenía buenos sentimientos con sus empleados. O sea, él no trataba al esclavo como animal. Entonces, él es digno de que le hagas el milagro porque tiene buenos sentimientos. Él es digno de que le hagas el milagro porque ama a Israel. Dice el relato que les había construido una sinagoga con muebles, alfombra, y digo yo, con full aire acondicionado. Entonces los ancianos de Israel consideraban que estas 3 cosas del centurión le hacían merecedor de un milagro para su siervo. Ahora, cuando Jesús está viniendo, está cerca a la casa del centurión, el centurión envía a unos amigos, tal vez eran compañeros militares, y le dice a sus amigos, díganle a Jesús que no soy digno de que entre bajo el techo de mi casa y no soy digno de que vea mi rostro. Mire el detalle de los ancianos. Los ancianos le dicen a Jesús, Él es digno que hagas este milagro. Pero el centurión dice, yo no soy digno. Ahora miremos 3 lecciones del centurión y por la cual Jesús obró el milagro. Número 1, el centurión dijo, yo no soy digno de nada.
no merezco nada. Yo amo a los esclavos, amo a Israel. Le doné todo mi dinero para construir una sinagoga y si puedo le doy de comer a sus niños. O sea que el mensaje del centurión para nosotros hoy es: no podemos acceder a Cristo por nuestras obras. Los ancianos de Israel estaban impresionados con las obras del centurión romano. Así somos nosotros. A los seres humanos nos impresionan los logros y las cosas que otros humanos hacen. Por eso el mundo está lleno de estatuas, edificios, calles, estadios y escuelas públicas que tienen nombres de seres mortales. La lección de hoy es: cuando exaltamos los logros de un ser humano, por muy noble que sean, le quita méritos a Cristo. Así que los judíos decían: el centurión es digno. El centurión dijo: yo no soy digno de nada. Se reconoció su humildad. Número 2, Lucas 7:6 dice que el centurión romano llamó a Jesús Señor. Señor. Ningún romano con sus 5 sentidos bien puestos le decía Señor a nadie. Para un romano en esa época, César, el emperador, era el Señor de la tierra. Así que un centurión romano que pertenecía a una cultura pagana donde existía un Dios para todo. Ellos tenían un Dios para la guerra, un Dios para los borrachos, una diosa para las mujeres. Este centurión le llama Señor a Jesús. Ahora, Señor en el idioma griego es Kyrios o Kurios. Significa el más alto, el soberano. Significa propietario, el dueño de todo, el que no recibe órdenes de nadie y el que le da órdenes a todo el mundo. Señor tiene poder para hacer lo que se está pidiendo. Y este centurión romano le llama Señor a Jesús. Dicho de otro modo, el Señor tiene poder para hacer todo lo que él quiera. Y número 3, el centurión romano tenía una cultura de autoridad. Lucas 7:8 dice: yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este soldado ve y va, y digo al otro ven y viene, y a mi siervo le digo haz esto y lo hace. No necesitas venir a mi casa, dice el coronel, dice, porque tú tienes autoridad. Así que, si tú dices, sé sano, sé sana, y si dices a un demonio sale, se va, el centurión dice en Lucas 7:7, dice, di la palabra solamente, y mi siervo será sano. Así que esto nos indica que este coronel romano, este policía, tenía fe en la palabra de Cristo. Lucas 7:9 dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La escritura dice, en Lucas 7:10, dice que al regresar a la casa, los amigos que habían sido enviados, dice, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¡Wow! Este fue un milagro a la distancia. Jesús no tocó al siervo, no le impuso sus manos. El Señor ni siquiera visitó la casa del centurión.
El Señor nunca vio al criado que estaba a punto de morir, pero fue sano. Podríamos decir, entre comillas, que fue un milagro virtual. El coronel romano dijo, di la palabra, y mi esclavo sanará. Esto nos habla del poder de la palabra. No de tus palabras, sino la palabra de Cristo. La Escritura dice en Isaías 55, 10 al 11, dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La Escritura nos enseña que Jesús hace todo hablando. Así que cuando usted lee Génesis, la Biblia dice que Dios decía y todo lo que Él decía era hecho. Así que el primer objetivo de la palabra, según Génesis, no era la comunicación, sino la creación. Así que debemos adoptar la gramática y el lenguaje de Cristo, porque la palabra de Cristo es medicina y salud a todo nuestro cuerpo. Así que todo lo que digas, dice Marcos 11, todo lo que digas, no lo que sientas, no lo que piensas, sino lo que digas, te será hecho. Así que yo le invito a que lea las Escrituras y se apropie de la palabra de Cristo y aprenda a confesar lo que Cristo dijo. Y usted tendrá salud en el cuerpo, en las finanzas, en la familia, en las emociones, en su psicología. Di la palabra y todo sanará. Agradezco a Germán por esta invitación. Gracia y paz sea con todos. Que tengan un día de perlas. Chao, chao.